El radar capta lo que pasa y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con el exalcalde más famoso del mundo y con el sacerdote más experimentado en exorcismo de la Iglesia Católica Colombiana. Se enciende el radar. El famoso exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, habla con Paola Ochoa sobre las chuzadas, la inseguridad en las ciudades, las torturas y la delincuencia juvenil. Y Erika Fontalvo indaga con el sacerdote católico Jaime Vélez, autoridad reconocida en exorcismos, sobre las leyendas y las verdades en torno al diablo y a las posesiones, sobre sus sesiones frente al demonio y sobre el juego de la tabla Ouija. El radar ya está encendido. Los presidentes pasan a la historia para bien o para mal, pero pocas veces un alcalde, salvo que también se convierta en mandatario de su país. Sin embargo, Rudolph Giuliani sí se convirtió en el alcalde más célebre del mundo por su manejo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas. Un problemita nada fácil en una ciudad nada sencilla como lo es Nueva York. A pesar de los problemas de salud que lo aquejaban en ese momento, el funcionario estuvo al frente de esa crisis. Claro que la buena imagen no le alcanzó para continuar con su carrera política, pues debió enfrentarse nada menos que a la ex primera dama Hillary Clinton. Giuliani, un conferencista de primera línea, estuvo en Bogotá, invitado por los foros de El Espectador. En medio del evento, habló con Paola Ochoa, del Radar, y tocaron temas coyunturales para nuestro país, como las chuzadas del DAS y su visión sobre esa práctica en Estados Unidos. También sobre los crímenes cometidos por menores de edad y la forma de prevenir esa manera de delincuencia. Paola Ochoa entra al radar. Doctor Rudolph Giuliani, buenas noches, bienvenido acá al radar de Caracol Televisión. Doctor Giuliani, lleva usted ya un par de días en el país, se ha reunido con el presidente Santos, se ha reunido con varios de sus ministros, el ministro de Defensa, con varios militares, con varios policías. ¿Qué diagnóstico hace usted de la seguridad en Colombia? ¿Cómo nos ve? Yo creo que han hecho una labor extraordinaria en estos últimos 7 a 8 años, cambiando la situación. Yo estuve aquí hace 7 años y parece ser un país mucho más seguro, mucho más ordenado y una Colombia y una Bogotá mucho mejor de lo que yo recordaba. Miremos qué ha pasado con el secuestro. Este se ha reducido radicalmente, o sea que creo que el progreso ha sido muy importante. La gente de fuera lo sabe, en Estados Unidos, en Europa, todos hemos leído sobre ello y estoy muy interesado en poderlo ver. Ayer me reuní con la policía, como unos 400, 500 policías, y es una institución policial muy bien organizada, muy bien estructurada, muy bien reconocida. El general Naranjo es un líder extraordinario y yo creo que la forma como hay que mirarlo es como que ya recorrieron la mitad de esta batalla, la mitad de esta guerra. Ciertamente no deben retirarse, sino continuar todos los esfuerzos y si continúan por este camino, en 4 a 5 años habrán cambiado radicalmente la realidad colombiana y la impresión que se tiene de Colombia. Doctor Giuliani, una de las cosas que usted señalaba en su conferencia es lo mucho que le sirvió a usted y lo mucho que le ha servido a diferentes países en el tema de seguridad, la posibilidad de hacer interceptaciones telefónicas, chuzadas, como le decimos aquí en Colombia. Pero esto es un tema que aquí en Colombia es complicado, muy delicado. ¿Por qué es tan importante el uso precisamente de esas interceptaciones telefónicas y quién decide a quién sí chuzar y a quién no? Cuando yo era fiscal, utilicé la interceptación telefónica contra muchos integrantes de la mafia y yo creo firmemente en las interceptaciones cuando se hacen legales y se pueden hacer legalmente porque yo lo hice. Y quienes deciden son los jueces. Uno tiene que ir al juez y uno tiene que demostrarle al juez que existe causa probable
y que se cree que esta gente está cometiendo un delito y es la única forma de conseguir la evidencia. Ahora, la interceptación por motivos de inteligencia también tiene que ser ordenada por un juez, pero es un tribunal especial. De hecho, es una corte secreta que se reúne en un lugar muy seguro y los jueces deciden si se puede autorizar o no la interceptación y el gobierno tiene que demostrar que se necesita por motivos de inteligencia. Y si uno revela el contenido de las grabaciones por fuera de los tribunales, uno puede ser condenado a 5 años de prisión. Eso claramente en el caso de interceptar comunicaciones de criminales. Pero, por ejemplo, nuestra experiencia aquí en Colombia es que también se interceptan comunicaciones de periodistas, de jueces, de opositores del gobierno. Aunque eso se hiciera, digamos, con orden de una corte, ¿usted lo ve o no legítimo? En Estados Unidos, si uno fuera a interceptar una conversación sin la autorización o la orden de la corte, eso es un delito y solamente se puede hacer por razones de seguridad nacional, inteligencia o para un juicio. Por ejemplo, hay una pelea entre marido y mujer. Allí no se pueden interceptar las llamadas y yo creo que esa es la línea que hay que trazar. La interceptación telefónica debe ser por razones de seguridad nacional, se le debe demostrar al juez para bien del juicio y no puede ser aplicado en ninguna otra circunstancia porque hay que respetar la privacidad y la intimidad. ¿Qué tan eficiente es el uso de infiltrados? Aquí en Colombia, al parecer, se está comenzando a usar infiltrados en la guerrilla, infiltrados pues, cuando teníamos grupos paramilitares. ¿Qué tan útil es realmente este tipo de figura? Los informantes son vitales, inclusive más importantes que las interceptaciones. El activo humano es lo más importante, el recurso humano es lo más importante. El contacto diario con un ser humano es muy importante porque nos suministra la información que necesitamos y nosotros determinamos si es relevante o irrelevante. O sea que necesitamos indicadores que nos ayuden a determinar qué es importante y qué no lo es. Y eso proviene del informante, de la persona que le dice, mire, preocúpese por este grupo, esta es la situación con la que hay que tener cuidado, estas son las claves que utilizan. Si uno no sabe eso, se verá inundado en todo este material y esa es la razón por la cual el recurso humano es tan importante. Y una de las cosas que ha visto mi gobierno es que creen que una de las razones detrás de poder anticipar el 11 de septiembre es que no tuvimos recursos humanos suficientes. Teníamos la tecnología y estaba toda allí en los archivos, pero nadie lo pudo ver porque no estamos recabando inteligencia humana, razón por la cual llevamos 6 o 7 años en Estados Unidos procurando restablecer la inteligencia humana. El problema es que eso a veces funciona en ambas vías. También hay infiltrados en la policía, en el ejército de las bandas criminales. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo luchar contra ellos? ¿Cómo evitar que vayan penetrando precisamente el sistema y que adquieran información de primera mano? Para eso se necesita la contrainteligencia. Uno necesita tener información sobre cómo están ellos haciendo la infiltración. Si uno tiene buenos informantes, si uno recibe buena información de informantes que están dentro de los grupos terroristas o de crimen organizado, podemos averiguar cómo han infiltrado las instituciones, las redes de inteligencia, porque esa información está disponible dentro del grupo. Entonces, la contrainteligencia es igualmente importante. Y uno tiene que tener ciertos controles de integridad y también investigadores internos que investigan a nuestra gente, cosa que es muy incómoda y, de hecho, se siente casi que como algo sucio, pero necesario, porque los grupos terroristas, paramilitares y las bandas criminales están esforzándose por corromper a las personas que trabajan en el cumplimiento de la ley, en la policía, en la fuerza pública, en el sistema judicial, y uno necesita tener los mecanismos para detectarlo. ¿Qué opina usted de la tortura?
¿Qué tan válido es usar tortura en ciertos casos? Lo único que yo digo al respecto es que en situaciones extraordinarias, donde tenemos que salvar 100,000 o 1,000,000 de personas, o la posibilidad de un ataque nuclear del que alguien sabe, necesitamos cierta discreción para los presidentes, los jefes de Estado, para hacer alguna excepción ocasional, pero jamás debe ser tolerado de ninguna manera. Inclusive, solo debe ser considerado si está en juego la supervivencia de una ciudad y hay una persona que tiene la información. ¿Cómo lidiar con la delincuencia juvenil? Aquí en Colombia tenemos un problema de pandillas y delincuencia urbana. Muchos de los crímenes callejeros y en las ciudades se cometen por niños menores de 16 años. ¿Qué hacer con ellos? Porque por lo menos aquí en Colombia no se pueden meter a la cárcel. Se pueden llevar a unos sitios especiales, pero no a la cárcel. Se debería reformar la ley. ¿Qué hacer? Los jóvenes delincuentes, dependiendo del tipo de delincuencia, requiere una propuesta múltiple que va más allá del trabajo policial y judicial. Hay que involucrarlos en programas culturales o deportivos y si cometen un delito violento y existe el temor de que reincidan, se les debe internar en un centro de rehabilitación, pero hay que ver qué les interesa, el deporte, la arte. Puede uno interesarlos en algo. Yo he visto un par de organizaciones en Estados Unidos que son muy efectivas. Se llaman los clubes de niños y niñas. A lo largo de Estados Unidos se han creado estos clubes para jóvenes en comunidades pobres y marginadas, e inclusive si tienen problemas en sus hogares, pueden ir a estos centros a recibir tutoría, mentoría, tener acceso a estadios deportivos. La policía de Nueva York lleva 50 o 60 años ofreciéndole deporte a los jóvenes. Durante su conferencia usted habló de algo que usted llama como el efecto ventana o el efecto vidrio roto, ¿no? Y es más que la importancia de combatir, claro, el tráfico de armas, que es muy importante, o el tráfico de droga, es combatir prontamente los pequeños detalles. Eso, los vidrios rotos, la gente que rompe cosas, la gente que hace grafitis en las ciudades. ¿Por qué eso? ¿De qué sirve aliviar esas pequeñas cosas? Para establecer un sentimiento de legalidad a nivel de las bases sociales, para que esos jóvenes crezcan viendo desde un principio que hay que respetar los derechos ajenos y que eso trae sus beneficios, y que si uno respeta los derechos ajenos, ellos lo van a respetar a uno y tendrán una mejor vida, una mejor comunidad, una mejor convivencia. Y son cosas que hay que enseñarles en una edad muy temprana. Una ciudad que reduce ese tipo de vandalismo, reduce ese sentimiento entre las bases de desesperanza, y un gran crimen es cometido por una persona que empezó con un delito pequeño, y si eso se detecta desde un principio, podríamos reducir los grandes delitos, los grandes crímenes, y esa es la teoría detrás de este concepto del vidrio roto, y ha funcionado en muchos lugares. Doctor Giuliani, bueno, usted tiene una empresa en seguridad, usted es experto en este tema de seguridad, pero ¿usted cómo se cuida? Yo sí tengo algo de seguridad personal, no muchas, sí tengo algo de seguridad personal. Y llevo haciendo esto tanto tiempo que ya ni lo pienso. La primera vez que alguien amenazó con matarme fue por allá en 1984. Y fue la mafia siciliana. Y de hecho el contrato para matarme era por $800,000 porque estábamos investigando algunos de los integrantes de la mafia siciliana que se consideraba invulnerable. Y los atrapamos. Y la noche antes de dejar mi cargo como fiscal, sacó un contrato de $400,000 para matarme. Y yo me sentí sumamente insultado porque luego de 5 años de ser fiscal, mi valor había caído a la mitad, de $800,000 el primer contrato a $400,000. Y la última vez que vine a Colombia, la FARC amenazó con degollarme. ¿Por qué? Yo estaba trabajando en México y en la Ciudad de México tratando de combatir el narcotráfico, y dijeron que si yo iba a Ciudad de México y luego venía a Bogotá, me degollaban, y mire, no me han degollado. Entonces yo sí los tomo en serio, pero yo disfruto tanto lo que hago, disfruté ser alcalde, disfruté ser fiscal, disfruto en mi asesoría de seguridad en todas partes del mundo y hasta en los más peligrosos. Y yo creo que eso es algo con lo que hay que convivir, y uno sabe que si
si uno se opone a estas amenazas, no son tan grandes. Doctor Rudolph Giuliani, se nos acabó el tiempo. Es un placer hablar con usted. Nos habríamos podido quedar horas hablando acá. Claro que sí, para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Pues bienvenido el exalcalde Giuliani.